Hola, ¿cómo están? Eh, en la clase del viernes pasado, el 26 de agosto, hicimos una serie de ejemplos de preguntas que subo ahora en formato de video. No se trata de un repaso de toda la unidad 1, sino de las últimas dos clases, específicamente como dice acá, del ciclo sexual de la célula. En realidad, en la semana previa a la semana de parciales, ustedes van a tener dos clases de repaso desde la unidad 1 a la 4. Así que esto es una especie de repaso adicional. Bueno, evidentemente estas preguntas no tienen mucho sentido si no se trabaja en el video anterior de las clases, ¿verdad? En el video de las clases 3 y 4. Vamos a ir directamente a, a las preguntas. La primera son preguntas de hecho reales de parciales anteriores o exámenes anteriores. Preguntas como siempre de múltiple opción con 4 opciones en total y una correcta. Una es, bueno, la definición de la haploidía. La haploidía de una célula se define como el número de genes heterocigotas que posee, el número de autosomas que posee, el número de juegos de cromosomas que posee o el número de cromosomas que posee cuando la célula es haploide. Y en estas mismas preguntas más de conceptos, el número n de un organismo, y acá es importante no confundir entonces el concepto de haploidía con el número n, se define como el número de juegos de cromosomas que posee, el número de cromosomas que posee cuando la célula es haploide, el número de genes heterocigotas que posee o el número de autosomas que posee. Estas definiciones de haploidía se enmarcan entonces, como vimos acá, repasamos una de las transparencias que usamos de los slides que usamos en clase. La haploidía entonces es el número de juegos de cromosomas. Si nosotros miramos acá, por ejemplo, una célula diploide, tiene una haploidía de 2, entonces lo que quiere decir es que tiene todos los cromosomas, por ejemplo los 23 cromosomas del ser humano, pero además tiene dos juegos, ¿no? O sea que hay dos copias para cada gen. Eso entonces define la haploidía, número de juegos de cromosomas o de información genética. El número n, a diferencia de la haploidía, se refiere al número de cromosomas de cada juego. Entonces acá en este caso, por ejemplo, de vuelta a una célula humana, tiene un número n de 23, tiene 23 cromosomas distintos en un juego entero de información genética. Entonces, por ejemplo, cuando en un mismo organismo, por ejemplo el ser humano, la haploidía puede cambiar de una célula a otra, podemos tener una célula diploide o una célula haploide, pero el número n no va a cambiar. Cambia entonces el número de juegos de cromosomas, que es la haploidía, pero no cambia el número n, que es cuántos cromosomas tiene un juego de información genética. Volviendo entonces a las preguntas que veíamos recién, la haploidía se define como el número de juegos de cromosomas que posee la célula y el número n se define como el número de cromosomas que posee cuando una célula es haploide. Seguimos con otras dos preguntas más enfocadas en la meiosis como proceso de división celular específico para reducir la haploidía. La meiosis tiene como resultado en una célula hija respecto a la célula madre. ¿Qué es lo que pasa con la haploidía? Bueno, está muy fácil porque, como ya vimos, la haploidía en la meiosis se reduce a la mitad. Eso es justamente la función de la meiosis como división celular. En la meiosis, específicamente una de las fases, que es la anafase 1, recordemos que la meiosis se puede subdividir en dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es la que es más diferente, mientras que la meiosis 2 es bastante parecida a una mitosis. Entonces, en la anafase 1, lo que se separa o lo que ocurre en anafase 1, esto puede ser un poco confuso, lo podemos repasar en la diapositiva siguiente. Si acá vemos entonces una célula esquematizada, simplemente diploide n igual 1, un par homólogo, se replica el ADN, hacia arriba tendríamos la mitosis, hacia abajo la meiosis, y lo que vemos aquí entonces es que en anafase 1 se separan los cromosomas homólogos que se unieron
desde profase 1 y que se mantuvieron unidos durante profase 1 y metafase 1. Entonces la separación que ocurre en la fase 1 son los homólogos y no las cromátides hermanas como ocurre en la mitosis. Entonces, las respuestas, la meiosis tiene como resultado que la haploidía se reduce a la mitad y en la meiosis, en la fase 1, esta se caracteriza por la separación de cromosomas homólogos como primera parte de la división para generar gametos. Acá hay una que se responde en la misma diapositiva, una definición de alelos, una definición importante que además genera algunas confusiones. Los alelos son formas alternativas de un gen, ¿no? Un mismo gen puede tener entonces secuencias de nucleótidos que se traducen luego en secuencias de aminoácidos con algunas diferencias, y esas diferencias para un mismo gen es lo que denominamos alelos. Si lo vemos en una forma más esquemática, como vimos en clase, tenemos acá un cromosoma 1, otro cromosoma 1, o sea que tenemos los mismos genes, A, B, C, D y E, pero fíjense como en algunos casos tenemos una forma de representarlo distinta, con lo cual estamos diciendo que hay diferencias entonces en el gen B en un cromosoma y en otro. Estas diferencias justamente son los alelos, formas alternativas o formas diferentes de un gen, y es lo que define que, por ejemplo, este individuo sea heterocigota para el gen B. Ya las últimas preguntas vienen a la parte del concepto de células diploides y haploides y de la cantidad de cromosomas. Se relaciona aquí en estas preguntas el número n y la haploidía. Entonces, para estas preguntas primero se da una breve descripción del genoma humano en cuanto al número de cromosomas, que son 23, n igual 23, de los cuales 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual, o un par de cromosomas sexuales en las células diploides. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos pares homólogos hay en una célula somática de mujer? ¿Cuántos autosomas hay en un óvulo? ¿Cuántos cromosomas sexuales hay en un espermatozoide? De vuelta repasando cómo podemos representar el genoma humano, digamos con los cromosomas del 1 al 23. De vuelta tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales que difieren en hombre y mujer. ¿Y qué es lo que pasa entonces en la meiosis cuando se forman los gametos? Bueno, lo que pasa es esto que está acá, se reduce la haploidía y ahora pasamos a tener todos los cromosomas, pero ya no tenemos pares homólogos, tenemos una copia de cada uno. En función de esto, entonces, las respuestas a las preguntas serían las que están acá. ¿Cuántos pares homólogos hay en una célula somática de una mujer? O sea, una célula diploide de una mujer. Bueno, hay 23 pares homólogos, porque es una célula diploide y n igual 23. ¿Cuántos autosomas hay en un óvulo? Bueno, en un óvulo tenemos 23 cromosomas en total, porque es una célula haploide. De esos 23, 22 son autosomas. ¿Cuántos cromosomas sexuales hay en un espermatozoide? Nuevamente, tenemos en un espermatozoide 22 autosomas y un cromosoma sexual. O sea, las células, los gametos humanos, por ejemplo, óvulo espermatozoide, al ser n igual 23, siempre van a tener 23 cromosomas. De ellos, uno es un cromosoma sexual.